¿Te has preguntado por qué la glucosa en ayuno se mantiene arriba de 100 la mayor parte del tiempo, a pesar de que te esfuerzas bajando la cantidad de carbohidratos, haciendo más horas de ayuno, tratando de dormir mejor, y aún así parece que esa glucosa está estancada arriba de 100? En este video vamos a hablar sobre las cosas que mantienen tu glucosa arriba de 100 y enfocándote en estas es mucho más probable que esa glucosa por fin logre amanecer entre 80, 85, 92, abajo de 100 la mayor parte del tiempo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante a mantener tu azúcar en valores normales la mayor parte del tiempo, que de hecho se dice que el azúcar en ayuno debe estar entre 70 y 99, de ahí el estrés y la frustración de muchas personas en no lograr estos rangos a pesar de sus esfuerzos. Primero que nada tenemos que entender que la glucosa en ayuno es el resultado de muchas variables, no nada más de la comida y tampoco de la falta de ayuno intermitente. Esto quiere decir que hay otros factores que pudieran estar subiendo tu nivel de azúcar y no lo estás considerando a la hora de hacer cambios en tu vida, y es por eso que el azúcar está arriba de 100. Tener glucosa arriba de 100 no es sinónimo de resistencia a la insulina, así como no es igual a prediabetes o diabetes. La pregunta más importante aquí es, ¿esta glucosa arriba de 100 es el resultado de un exceso de azúcar en tu cuerpo, de resistencia a la insulina como tal, o es resultado de que tu cuerpo la esté produciendo de más? Porque no es lo mismo. Las alteraciones hormonales y metabólicas son diferentes y los cambios que se necesita realizar son distintos. Una persona con exceso de glucosa, además de que tiene resistencia a la insulina o algún componente de estos, se tienen que enfocar en la alimentación, en picos de azúcar, el ayuno intermitente correcto y mejorar la composición corporal, es decir, adecuada masa muscular y reducir la grasa visceral. Al revertir estas cuatro cosas, el azúcar debería estar abajo de 100. Pero si no es este el problema, es decir, no hay exceso de glucosa, sino que tu cuerpo la produce de más, hay que voltear a ver al cortisol, a la inflamación crónica y problemas de la microbiota, porque puede ser que aquí está el detalle que no nos deja reducir esa glucosa por debajo de 100 miligramos. Es aquí donde muchas personas se encuentran un tope o un obstáculo. Han bajado tanto su nivel de glucosa que creen que esas acciones van a ser suficientes para normalizar el azúcar por completo, y muchas veces sí lo logran, pero algunas personas no y se quedan estancadas entre estas cifras: 115, 120, 132, hemoglobina glucosilada de 6, 5.9, 6.1, y es porque hace falta trabajar la parte del cortisol, la parte de la microbiota y reducir inflamación crónica. Si el problema es resistencia a la insulina, hay que reducir la cantidad de carbohidratos entre 30 y 70 gramos al día, de preferencia complejos, comer en el orden correcto, no exagerar con el ayuno intermitente, sino hacer el ayuno que te corresponde a ti, porque el ayuno intermitente en exceso puede estresar a tu cuerpo y ser la causa de esa glucosa arriba de 100. Y trata de identificar picos de glucosa, hasta cuánto te sube esto que estás comiendo, y que 2 horas después de comer tu azúcar esté por debajo de 140 cuando menos. Si el problema viene derivado de una producción excesiva de glucosa, enfócate primero en el cortisol. Lo puedes medir en sangre. Si este es mayor a 13, es muy posible que ese cortisol te esté subiendo el azúcar arriba de 100, y eso no se va a corregir con la dieta ni con el ayuno intermitente. Puedes apoyarte de la meditación, tener rutinas flexibles si es que tu día está totalmente desorganizado, mejorar tu rutina o higiene del sueño. Puedes intentar suplementos como el GABA Complex, ashwagandha por ejemplo, magnesio, que son suplementos que te van a ayudar con el estrés, con la relajación y a bajar tu nivel de cortisol. Si crees que viene de ahí, también mide tu vitamina D, porque si tenemos deficiencia de esto, es normal que el cortisol esté un poco más alto y que tu azúcar esté arriba de 100. Si crees que tu problema viene de un estrés o una ansiedad como tal, lo mejor sería acudir con alguien que se dedica a esto y que nos dé las herramientas y técnicas para lidiar con la ansiedad y lidiar con el estrés. La cuestión emocional puede subir tu azúcar arriba de 100 y no se corrige con la dieta. Otro punto importante es la inflamación crónica. Mide tu proteína C reactiva, ultra sensible si es posible, para que el laboratorio te ponga un número exacto y no nada más te diga si es positivo o negativo. Si este número es mayor
a 0.3 y no tienes infección en este momento, es muy posible que padezcas de inflamación crónica de bajo grado y que sea eso lo que te está subiendo tu azúcar por arriba de 100. Ahí puedes incorporar, por ejemplo, té de cúrcuma con jengibre, el té de hoja de guayaba, té de canela con clavo, utilizar condimentos y especies naturales en tu alimentación que te van a ayudar con el tema de la inflamación crónica, apoyarte más del aceite de oliva, no porque el de aguacate o el de coco sean de mala calidad, sino porque el aceite de oliva como tal o el aceite de oliva extra virgen te va a ayudar muchísimo más a bajar esa inflamación crónica. Si en tu proceso de revertir la diabetes cortaste mucho los carbohidratos, considerar que tal vez sea el momento de reintegrarlos o en pequeñas cantidades, porque estos te ayudan a bajar tu cortisol, a bajar la inflamación crónica y a corregir la microbiota. ¿Te suena? Son los mismos factores que hacen que el azúcar se estanque por arriba de 100 y que no se corrigen reduciendo carbohidratos o haciendo más ayuno. Un suplemento que te ayuda también para la inflamación es la cúrcuma, que generalmente viene combinado con pimienta negra para facilitar o mejorar su absorción, y en ocasiones también lo combinamos con resveratrol. Es un componente antioxidante y antiinflamatorio potente, súper útil para bajar esa inflamación crónica. De tal modo que si recapitulamos todas las áreas que tienes que mejorar para que el azúcar esté por debajo de 100, involucran la alimentación, el ayuno intermitente, picos de glucosa, composición corporal, regular el cortisol, bajar inflamación crónica, mejorar tu microbiota, cada uno con sus intervenciones específicas. Por eso es muy complicado revertir por completo, porque son muchas las áreas en las cuales te tienes que enfocar o hacer un trabajo para que el azúcar esté por fin por debajo de 100 la mayor parte del tiempo. Analiza, revisa y cambia la estrategia si es necesario. Que el azúcar se mantenga por arriba de 100 es un dato que nos dice que algo de lo que estamos haciendo no está bien, a no ser que tengamos diabetes tipo 1 u otro tipo de diabetes, porque si es una diabetes tipo 2, la mayoría tiene el potencial de revertir por completo. Y por supuesto, fluye con el proceso. Me ha tocado muchas veces que es tanta la obsesión por saber cuánto tienes de nivel de glucosa y es tantos los videos y la información que estás buscando en internet que eso mismo te estresa, te angustia, te provoca pensamientos negativos, catastróficos, y eso mismo puede estarte subiendo tu nivel de glucosa. Por cierto, no te guíes con el glucómetro porque puede haber cierta diferencia con los glucómetros en comparación de la glucosa medida en un laboratorio. El glucómetro es con fines de monitoreo más no diagnóstico. ¿Quieres saber si ya revertiste? Mide tu azúcar en un laboratorio como tal. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te dé claridad sobre este tema de la diabetes y en qué áreas enfocarte para que logres la remisión total. Esto es, tu azúcar en ayuno menor a 100 la mayor parte del tiempo y tu hemoglobina glucosilada menor a 5.7 por al menos 6 meses.